Se considera que nuestra civilización surgió en un amplio territorio en forma de media luna, conocido como el Creciente Fértil, en el cuarto milenio antes de Jesucristo, formado por el valle de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, las tierras de Siria y Palestina y el valle del Nilo. Empezaremos por las civilizaciones mesopotámicas, a las que debemos una gran cantidad de importantísimos avances. Los mesopotámicos adoptaron un sistema sexagesimal que llega hasta nuestros días, pero ¿por qué? Una de las primeras medidas del tiempo fue el cálculo del ciclo lunar de aproximadamente 30 días. Alguno de nuestros antepasados debió darse cuenta de que cada 12 marcas que hacía, correspondientes a las 12 lunas llenas, las estaciones volvían al punto de partida. Así que dividieron el año en estaciones dentro de esas 12 lunas, más tarde meses, de 30 días cada uno, lo que sumaban 360 días en un año. Más tarde, los sumerios, en Mesopotamia, para gobernar las ciudades o gestionar el comercio, tuvieron que desarrollar herramientas de cálculo. Usaron diferentes métodos, pero la base 10 es mucho menos divisible que la base 12, por lo que ésta pronto se impuso. Era su costumbre no contar los dedos, sino las falanges, que son 12 por mano sin considerar el pulgar. Así que finalmente dividieron el día y la noche en 12 partes, las horas y los minutos en 60 y los ángulos en 360. ¿Pero cómo llegaron hasta ahí? En el tercer milenio, el año comenzaba en el equinoccio de primavera, conocido como Ebla, pero en el segundo milenio comenzaba en el equinoccio de otoño, conocido como Asur. Cada mes consistía en 29 o 30 días, considerando el intervalo entre dos apariciones del primer cuarto de la luna. Como 12 meses lunares suman 354 días, algunos meses extra fueron añadidos para compensar la diferencia entre el año lunar y el año solar. La semana de 7 días no fue usada en Mesopotamia, ya que fue una invención hebrea posterior. Sin embargo, los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes estaban marcados como nefastos o desafortunados para ciertas actividades. Al principio, el día no se dividía en 24 partes, sino en 12, lo que hoy conocemos como horas dobles. Además, tenían 6 vigilias, que comenzaban a la puesta del sol. Las 3 vigilias nocturnas eran el crepúsculo, la medianoche y el amanecer. Las 3 vigilias diurnas eran la mañana, el mediodía y la tarde. En el año 600 a.C., los antiguos mesopotámicos en Babilonia descubrieron el ciclo metónico, es decir, que 19 años solares corresponden con 235 meses lunares. Se percataron que debían añadir 7 meses cada 19 años solares para sincronizar el ciclo lunar con el ciclo solar. Establecieron además los años dentro del ciclo donde estos meses intercalares serían introducidos. Basados en este conocimiento, a mediados del siglo V a.C. se introdujo un muy preciso calendario en todo el reino, cuyo año duraba 365 días, con una desviación de solo un día cada 300 años. Los judíos, los cristianos y los árabes adoptaron este calendario. Los relojes de sombra, para indicar la hora del día, utilizaban la posición de una sombra proyectada por un objeto, generalmente un gnomon. Los mesopotámicos dominaron este arte, especialmente los polos. Los egipcios desarrollaron también relojes de sombra avanzados, llamados setjas, que significa instrumento del conocimiento.
principio eran vasijas cónicas que eran usadas por los sacerdotes de noche, cuando los relojes de sombra no funcionaban. Las clepsidras funcionan midiendo el flujo de agua desde un recipiente a otro. Mediante marcas, indican el paso de las horas. Su funcionamiento consistía en una mecha empapada en aceite, fabricada para durar 4 horas y que ardía en el fondo de un sencillo recipiente. Posteriormente, evolucionaron a relojes con velas graduadas. Para indicar las horas nocturnas, los astrónomos egipcios anotaban las horas en las que aparecían las estrellas en el horizonte oriental y las horas en que alcanzaban sus puntos más altos. Estas tablas son conocidas como relojes de estrella. Los relojes de sol, para determinar la hora, utilizan la posición del sol en relación con un marcador grabado en una superficie, generalmente plana. Con el paso del tiempo, fueron incluyendo correcciones estacionales. En el periodo predinástico, antes del 3100 a.C., fue creado un calendario lunar que consideraba el ciclo lunar de 29 días y medio. El año de 354 días se dividía en 12 meses de 29 o 30 días. Se insertaba un mes adicional cada 3 años, a veces cada 2. Dividieron el año en 3 estaciones de 4 meses cada una, y el día en 24 partes. Con fines administrativos y para mejorar la recaudación de impuestos, alrededor del 2750 a.C. se desarrolló un calendario solar, en los tiempos en los que el rey Djoser construía las primeras pirámides. Contenía un año de 360 días repartidos en 36 semanas de 10 días cada una, llamados decanatos. Los meses de 30 días eran formados por 3 de estos decanatos, o semanas de 10 días. Alrededor del año 2500 a.C., Egipto comenzó a usar 2 calendarios simultáneamente. Uno lunar, en el que el inicio se mantenía en su posición mediante la salida helíaca de Sirio, y un calendario astronómico para las civilizaciones, en el que el comienzo del año coincidía con la reaparición de Sotis cada 1460 años. Cuando Atenas fue fundada, los griegos adoptaron el calendario ático, que era un calendario solar de 360 días al año con 12 meses de 30 días. Tenían 3 estaciones, primavera, verano e invierno. Las 4 estaciones no llegarían hasta la conquista romana. Después se pasó a meses de 29 y 30 días alternos. Se insertaba un mes extra de 30 días cada 24 meses lunares. Pero hacía el año demasiado largo, así que en el siglo V a.C. se introdujo una importante corrección.
Finalmente, el calendario lunisolar fue introducido en Macedonia y otros muchos reinos griegos, con un año dividido en 12 meses de 29 y 30 días. Se añadía un mes intercalar cada 3 años. Tenían una sencilla división del día: mañana, mediodía y tarde. En su fundación, Roma heredó el calendario lunar griego, con un año dividido en 10 meses, 4 meses de 31 días y 6 meses de 30 días. En el siglo VII a.C. se reformó por Pompilio. Se introdujo un año de 355 días con ciclos de 4 años, 3 años de 355 y un año de 385 días. Con una media de 362 días y medio, era claramente insuficiente. En el 150 a.C. se introdujo el calendario republicano basado en un nuevo ciclo de 4 años. Cada año presentaba una duración diferente, con una media de unos 366 días. El año inicia el 1 de enero desde el 153 a.C. El año preparatorio y anterior a la Reforma se conoció como el Año del Desorden, con una duración de 445 días. En el 45 a.C., Julio César instaura el nuevo calendario juliano, con 365,25 días al año. Cada 4 años se inserta un día. Los meses tienen una duración de 30 y 31 días, excepto febrero, con 29 o 30. El equinoccio de primavera fue fijado en el 25 de marzo. En el 8 a.C., Augusto reforma el calendario y corrige una imprecisión en los años bisiestos. Honraron a Julio César y Augusto con meses de 31 días. Ambos días fueron sustraídos a febrero. En el 321 después de Cristo, Constantino introduce la semana de 7 días y el domingo como día de descanso. Su desarrollo científico antiguo es difícil de precisar debido a la falta de documentos escritos. Con el fin de hacer calendarios que pudieran predecir el monzón, los antiguos astrónomos hindúes usaban las estrellas como puntos de referencia para estudiar el movimiento de la luna y del sol. Dieron nombre a multitud de constelaciones, incluyendo las Pléyades. Alrededor del año 1000 a.C., su año contenía 360 días divididos en 12 meses de 27 o 28 días, con la inserción de días o meses intercalares a intervalos regulares. A finales del siglo V, durante la dinastía persa aqueménida, tanto los conocimientos astronómicos como la literatura mesopotámica llegaron hasta la India. 3 siglos más tarde llegaron los conocimientos griegos desde Alejandría, conseguidos por Alejandro Magno en la conquista de Egipto.
Con la caída del Imperio Romano en Occidente, la península arábiga se convirtió en un importante cruce comercial entre el norte de África y Asia Occidental. Los árabes preislámicos usaban un calendario lunisolar, con un año de 354 días y 12 meses de 29 o 30 días, con días o meses adicionales insertados de manera regular. En el 632 después de Cristo se instaura el calendario islámico 10 años después de la égira de Mahoma. Se establece como inicio del año 1 el 16 de julio del 622 después de Cristo. Los textos sagrados prohibían la inserción de meses intercalares. El año consiste en algo más de 354 días, con 12 meses al año de 29 días si es par o 30 días si es impar, con un último mes de 29 o 30 días. Tenían una semana de 7 días, con los días comenzando a la puesta de sol. La primera civilización mesoamericana, los olmecas, utilizaban un sistema de conteo de días que influyó en el resto de civilizaciones posteriores en Mesoamérica. Consistía en 18 meses de 20 días cada uno, sumando un total de 360 días. Para compensar la diferencia respecto al año solar, añadían 5 días adicionales al final del año, conocidos como días aciagos o nefastos. Estos días eran considerados de mala suerte y se asociaban con actividades rituales. Lo combinaban con otro calendario ritual de 260 días. Los zapotecas usaban el mismo complejo sistema y combinaban dos calendarios. Uno ritual, llamado Tonalpowali, con un ciclo de 260 días dividido en 20 meses de 13 días, y uno agrícola, llamado Cheapowali, con un ciclo solar de 365 días dividido en 18 meses de 20 días, más 5 días adicionales a final del año. Utilizaban marcadores astronómicos para determinar la llegada de las estaciones y la realización de ceremonias y rituales. Los mayas combinaban múltiples ciclos, pero los tres más importantes eran el Aap, un calendario religioso y agrícola de 365 días, el Zulkin, calendario de 260 días dedicado a los rituales y la adivinación, y el Tuum, que era un calendario solar de 360 días. La combinación de estos tres calendarios suele denominarse calendario de cuenta larga. Tanto los toltecas como los mexicas usaban el mismo sistema. En Japón, antes de adoptar el calendario chino, usaban un calendario lunisolar, determinando el año de tres formas: por los años de los reinados de los emperadores, contando el periodo desde un acontecimiento importante que acababa cuando acontecía el siguiente, o en ciclos de 60 años, que era una antigua herencia china. En el 604 después de Cristo, basados en los calendarios chinos, establecieron meses de 29 o 30 días. El día comenzaba a medianoche y la lunación iba de luna nueva a luna nueva. Lo combinaban con un sistema solar de 365 días al año. Insertaban un mes intercalar, normalmente cada 33 meses. El año se dividía popularmente en 24 estaciones.
Según la leyenda, la astronomía china data del reino de Wang Di en el 2637 a.C. Él es considerado el padre de la civilización china y el inventor del calendario. En el 1400 a.C. ya disponían de un calendario muy preciso, con un año de 365,25 días y meses de 29 días y medio. Se introdujeron ciclos de 60 años en el siglo XIII a.C. Tenían semanas de 10 días. Las semanas de 7 días fueron adoptadas en el 1000 después de Cristo. En el 589 a.C. se introduce el ciclo metónico, más o menos al mismo tiempo que los mesopotámicos y casi 100 años antes que los griegos. En el 330 a.C. realizaron tablas estelares que fueron usadas por 1000 años. En 1645 se fusionan un calendario solar agrícola con otro lunisolar. Finalmente, en 1912 se adopta nuestro calendario gregoriano y el término era común o era cristiana. El calendario gregoriano es el sistema de medición del tiempo que actualmente utilizamos en la mayoría de los países del mundo. Este calendario fue introducido por el Papa Gregorio XIII en 1582 para corregir los errores acumulados en el calendario juliano, que estaba en uso desde el 45 a.C. Una de las principales diferencias entre el calendario gregoriano y el juliano es la forma en que se manejan los años bisiestos. Mientras que el calendario juliano añadía un día extra cada 4 años sin excepción, el calendario gregoriano mantiene esta regla, pero con una excepción. Los años que son divisibles por 100 pero no por 400 no son considerados bisiestos. Tiene una precisión de un día cada 3.300 años. La adopción gradual del calendario gregoriano por parte de diferentes países ocurrió a lo largo de varios siglos y hoy es el sistema estándar utilizado para organizar eventos, planificar actividades o marcar fechas importantes, tanto en la vida cotidiana como en la historia. Y aquí concluye nuestro viaje a través de los calendarios utilizados por diferentes civilizaciones a lo largo de la historia, donde hemos podido descubrir cómo las diversas culturas han medido el tiempo y organizado sus vidas a través de los siglos. Nos vemos en el siguiente episodio, donde nos adentraremos en el mundo de la relojería mecánica. Descubriremos cómo la innovación y la precisión han evolucionado a lo largo del tiempo, desde los despertadores en los monasterios europeos del siglo XIII hasta las maravillas de la relojería moderna. Hasta pronto.